¿Cuántas veces has sentido que, a pesar de todo tu esfuerzo, la abundancia sigue siendo un sueño lejano? Trabajas, luchas, oras, pero parece que algo invisible te frena. Déjame decirte algo poderoso. Dios ya estableció llaves espirituales para abrir las puertas de la riqueza y la plenitud en tu vida. No es casualidad que estés aquí. Hoy, Jesús te revela el secreto escondido en el Salmo 147. Un mensaje que pocos han comprendido, pero que puede transformar tu destino. Este es el momento de descubrir las 7 llaves que desbloquean la abundancia divina. ¿Has sentido que, sin importar cuánto trabajes o cuánto te esfuerces, la abundancia sigue siendo un sueño lejano? Como si hubiera una barrera invisible que te impidiera alcanzar lo que tanto deseas. Quizá has visto a otros prosperar con aparente facilidad mientras tú sigues luchando, preguntándote qué estás haciendo mal. Déjame decirte algo. La verdadera abundancia no comienza en lo que tienes, sino en cómo piensas. Antes de que Dios pueda derramar bendiciones sobre ti, primero necesita transformar tu interior. Porque aquí está la realidad que pocos entienden. La pobreza no es solo una falta de recursos, es una mentalidad. Y mientras sigas atrapado en pensamientos de escasez, será imposible que la riqueza fluya hacia tu vida. No importa cuánto dinero tengas o cuántas oportunidades lleguen a ti, si tu mente sigue programada para la carencia, lo perderás todo una y otra vez. Es como tratar de llenar un vaso con grietas. No importa cuánto viertas en él, nunca se llenará. Dios nos muestra una clave poderosa en el Salmo 147. En este pasaje, vemos cómo Él provee para toda su creación sin excepción, asegurando que cada criatura reciba lo que necesita. Y sin embargo, hay un detalle que cambia por completo la manera en la que entendemos la abundancia. Dios no se deleita en la fuerza del caballo, ni en la destreza del guerrero, sino en aquellos que confían en Él y en su misericordia. Aquí está el secreto. La abundancia no se trata de cuánto trabajas, sino de en quién confías. No se trata de cuánto corres tras las riquezas, sino de si tu corazón está alineado con el propósito divino. Imagínate esto. Un campesino recibe la mejor semilla del mundo, pero la planta en un suelo seco, lleno de piedras y espinas. ¿Qué sucede? No importa cuán valiosa sea la semilla, nunca dará fruto porque la tierra no está lista para recibirla. Lo mismo ocurre con tu vida. Dios quiere derramar bendiciones sobre ti, pero si tu mente está llena de dudas, temores y pensamientos limitantes, esas bendiciones no podrán echar raíces. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo hablas de la riqueza y la abundancia? ¿Qué palabras usas cuando piensas en el dinero, en el éxito o en la provisión de Dios? Porque muchas veces, sin darnos cuenta, nos maldecimos a nosotros mismos con nuestras propias palabras. Frases como, el dinero es malo, nunca es suficiente o siempre estoy luchando, son decretos que siembran escasez en tu vida. Dios nos dio el poder de la palabra para crear o destruir, y cada declaración que haces es una semilla que tarde o temprano dará fruto. Recuerdo una época en la que me encontraba atrapado en un ciclo de frustración. No importaba cuánto me esforzara, siempre terminaba en el mismo lugar, limitado, sin ver el fruto de mi trabajo. Hasta que un día entendí algo que cambió mi vida. Dios no puede darte más de lo que tu mente está dispuesta a recibir. Me di cuenta de que, aunque oraba por abundancia, en mi interior seguía dudando. Seguía creyendo que no era posible para mí. Y mientras mi mente estuviera cerrada a la posibilidad de la bendición, esta nunca podría manifestarse en mi vida. Mira, esto no significa que solo con pensar positivamente todo cambiará de la noche a la mañana. No, la transformación no funciona así. Lo que significa es que debes comenzar a alinear tu mente con la verdad de Dios, porque la manera en la que piensas determina lo que experimentas. Si piensas en escasez, atraerás escasez. Si piensas en abundancia, atraerás oportunidades. No porque sea magia, sino porque es un principio divino. Piensa en la historia de los espías que Moisés envió a la tierra prometida.
10 de ellos regresaron diciendo: no podremos conquistar esa tierra. Sus habitantes son gigantes, somos como langostas ante ellos. Pero 2 de ellos, Josué y Caleb, dijeron: Dios nos la ha entregado, podemos tomarla. Los 10 que pensaban en derrota nunca entraron en la tierra prometida, pero Josué y Caleb sí lo hicieron. ¿Ves la diferencia? Lo que creyeron determinó lo que experimentaron. Ahora te pregunto, ¿cuál es tu tierra prometida? ¿Qué bendiciones has estado pidiendo a Dios? Y más importante aún, ¿realmente crees que son posibles para ti? ¿O en el fondo dudas? Porque si dentro de ti hay una voz que dice: eso no es para mí, yo no nací para la riqueza, no soy suficiente, entonces eso es exactamente lo que seguirás experimentando. No porque Dios no quiera bendecirte, sino porque tu mente no está preparada para recibirlo. Déjame darte un ejercicio práctico. Hoy mismo, quiero que escribas en una hoja todas las creencias limitantes que tienes sobre la riqueza y la abundancia. Luego, al lado de cada una, escribe una verdad basada en la palabra de Dios. Por ejemplo, si escribiste: el dinero es difícil de conseguir, reemplázalo con: Dios es mi proveedor, y Él suple todas mis necesidades en abundancia. Si escribiste: nunca tengo suficiente, reemplázalo con: mi copa está rebosando, porque Dios me da más de lo que puedo contener. Haz esto todos los días, y verás cómo tu mentalidad comienza a transformarse. Porque aquí está la clave. Antes de que la riqueza llegue a tu vida, debe llegar a tu mente. Antes de que veas la abundancia en lo físico, debes experimentarla en lo espiritual. No puedes recibir algo en lo externo si en tu interior sigues rechazándolo. Dios está listo para bendecirte, pero ¿estás tú listo para recibirlo? Ahora quiero que imagines algo. Cierra los ojos por un momento e imagina que estás de pie en un campo completamente seco, agrietado por la falta de agua. Pero de repente, comienzan a caer gotas de lluvia. Primero unas pocas, luego más, hasta que una lluvia abundante empieza a empapar la tierra. Y a medida que la tierra se humedece, la semilla que estaba enterrada en su interior comienza a brotar. Así es como Dios quiere derramar su abundancia sobre ti. Pero primero, necesitas permitir que la lluvia de su verdad transforme tu mente, porque hasta que la tierra no esté lista, la semilla no podrá crecer. La pregunta no es si Dios quiere bendecirte. La pregunta es si estás listo para recibir. Porque la abundancia ya ha sido decretada para tu vida, pero solo aquellos que alinean su mente con su voluntad pueden experimentarla. Hoy es el día en que decides si seguirás pensando en escasez o si abrirás tu mente a la abundancia que Dios ya tiene preparada para ti. ¿Cuántas veces has sentido que, sin importar cuánto te esfuerces, la vida sigue dándote menos de lo que necesitas? Es como si cada vez que estuvieras a punto de recibir algo grande, algo lo impidiera en el último momento. Tal vez has trabajado duro, has intentado mantenerte positivo, has hecho todo lo correcto, pero sigues atrapado en un ciclo de carencia. Y es frustrante, es desgastante, es como si el cielo estuviera cerrado sobre ti. Pero aquí está la pregunta que pocos se hacen. ¿Qué tan agradecido eres por lo que ya tienes? Porque ahorita hay una verdad espiritual que puede cambiarlo todo, y es esta: lo que agradeces se multiplica. La gratitud no es solo una emoción pasajera ni una cortesía social. Es una llave espiritual que abre las puertas de la abundancia. Mientras muchos buscan estrategias, trucos o fórmulas para mejorar su vida, hay un principio divino que ha estado ahí desde el principio de los tiempos. Dios no derrama abundancia sobre corazones llenos de queja, sino sobre aquellos que saben reconocer lo que ya han recibido. Es fácil pensar que la gratitud es algo que viene después de recibir una bendición, pero en realidad es al revés. La gratitud es lo que provoca que las bendiciones lleguen. Es el imán que atrae la provisión de Dios. Piensa en esto. Cuando alguien te da un regalo y lo recibes con entusiasmo, con alegría, con aprecio genuino, esa persona siente el deseo de volver a darte. Pero si lo tomas con indiferencia,
sin valorar lo que has recibido, es muy probable que no sientan ganas de volver a bendecirte. Así es como funciona en lo espiritual. Cuando agradeces lo que Dios te da, estás enviando un mensaje claro al cielo. Estoy listo para recibir más. Pero cuando te enfocas en lo que falta, en lo que no tienes, en lo que aún no llega, lo que estás haciendo es cerrarte a nuevas bendiciones. Mira lo que sucedió con Jesús cuando alimentó a los 5,000. La multitud estaba hambrienta y solo había 5 panes y 2 peces. En términos humanos, eso no era suficiente. Cualquiera en esa situación habría dicho, esto no alcanza. Pero Jesús no hizo eso. En lugar de quejarse por lo poco que había, levantó los ojos al cielo y dio gracias, y en ese momento la multiplicación ocurrió. No después. No cuando el pan ya estaba repartido. La bendición se activó en el instante en que la gratitud fue expresada. Aquí está la clave. La abundancia no viene cuando tienes más. Viene cuando aprendes a valorar lo que ya tienes. Hay personas que viven en constante escasez, no porque Dios no quiera bendecirlas, sino porque nunca han aprendido a agradecer lo que ya han recibido. Y hasta que esa mentalidad no cambie, la provisión no podrá llegar. Déjame preguntarte algo. ¿Qué palabras usas cuando hablas de tu vida? ¿Eres de los que dicen, nunca tengo suficiente, todo me sale mal, la vida es injusta? Porque si es así, te estás saboteando sin darte cuenta. Las palabras tienen poder. Cuando vives en queja, en lamento, en comparación, lo que estás haciendo es rechazar lo que Dios ya puso en tus manos. La queja bloquea la bendición. La gratitud la multiplica. Hay una historia que ilustra esto perfectamente. Había 2 hombres que por distintas razones perdieron todo lo que tenían. Uno de ellos cayó en depresión. Pasaba los días lamentándose por lo que había perdido, repitiendo una y otra vez lo injusta que era la vida. El otro, aunque también sufrió, decidió hacer algo diferente. Cada día, aunque no tenía nada, se despertaba y agradecía lo poco que aún le quedaba. Agradecía por estar vivo, por tener una nueva oportunidad, por lo más mínimo. ¿Sabes qué pasó después de un tiempo? Mientras el primero seguía estancado en la miseria, el segundo comenzó a ver oportunidades donde antes solo veía problemas. Su mentalidad cambió, y con ella cambió su realidad. Porque así es como funciona. Cuando cambias la forma en que miras la vida cambia la forma en que te responde. Y la gratitud es la herramienta más poderosa para transformar cualquier situación. No importa qué tan difícil parezca tu situación ahora, siempre hay algo por lo que puedes agradecer. Siempre. Puede ser algo tan simple como el aire que respiras, la oportunidad de un nuevo día, la fuerza para seguir adelante. Y cuando comienzas a enfocarte en lo que tienes en lugar de lo que te falta, algo increíble sucede. La escasez pierde su poder sobre ti. Haz un experimento. Durante los próximos 7 días, cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, toma un cuaderno y escribe 3 cosas por las que estás agradecido. No importa qué tan pequeñas sean. Escríbelas con intención, sintiendo realmente el agradecimiento en tu corazón. Y observa lo que pasa. Vas a notar cómo tu mentalidad empieza a cambiar, cómo comienzas a atraer nuevas oportunidades, cómo la provisión empieza a fluir de formas que no esperabas. Porque la gratitud no solo cambia tu forma de pensar, cambia tu atmósfera espiritual, te sintoniza con la frecuencia de la abundancia. Cuando agradeces, en lugar de enviar al cielo una señal de carencia, envías una señal de preparación. Es como si estuvieras diciéndole a Dios, ya entendí, ya aprendí, estoy listo para recibir más. Imagina que estás caminando por un sendero y que cada queja que dices es como una piedra que colocas en tu propio camino. Cada vez que te lamentas por lo que no tienes, estás añadiendo obstáculos innecesarios. Pero cuando eliges agradecer, es como si estuvieras despejando ese sendero, haciendo espacio para que las bendiciones puedan fluir sin impedimentos. Dios ya ha puesto en marcha todo lo necesario para tu provisión,
Las oportunidades ya existen, los caminos ya están trazados, las puertas ya están listas para abrirse. Pero necesitas preparar el terreno con gratitud, no después de recibir la bendición, sino antes. Porque la gratitud no es la reacción a la abundancia, es la causa de la abundancia. Mira tu vida en este momento. Pregúntate con honestidad, ¿estoy siendo verdaderamente agradecido? ¿O he caído en la trampa de enfocarme solo en lo que falta? Porque hoy tienes la oportunidad de cambiarlo. Hoy puedes comenzar a sembrar gratitud y ver cómo tu realidad empieza a transformarse. No mañana, no algún día, sino ahora mismo. Este es el principio que separa a los que viven en escasez de los que viven en abundancia. No es el dinero, no son las oportunidades, no es la suerte, es la mentalidad. Y la gratitud es la clave para cambiarlo todo. Lo que viene a continuación será aún más profundo, porque una vez que entiendes el poder de la gratitud, el siguiente paso es aprender a alinear tu acción con tu fe, porque no basta con creer. Dios bendice a los que actúan, y en la siguiente parte descubrirás cómo el poder de la acción alineada con la fe puede abrir puertas que jamás imaginaste. Hay momentos en la vida en los que todo parece estar alineado. Las oportunidades están frente a ti, las puertas se abren, pero aún así, nada sucede. Es como si la bendición estuviera al alcance de tu mano, pero por alguna razón invisible, no logras tomarla. Es fácil caer en la frustración y preguntarse por qué la abundancia sigue sin manifestarse, aun cuando has orado, has esperado y has creído. Pero aquí está la verdad que pocos comprenden. La fe sin acción es como una semilla que nunca se planta. Dios puede darte promesas, puede mostrarte visiones, puede confirmar en tu espíritu que hay algo grande preparado para ti. Pero si no te mueves, si no das el paso, si no actúas en dirección a esa fe, lo que esperas nunca llegará. La provisión no cae del cielo sin propósito. La abundancia no llega a quienes solo la desean. Llega a quienes la buscan con determinación, alineando sus pasos con la dirección que Dios ya les mostró. Piensa en Pedro cuando vio a Jesús caminar sobre el agua. En ese momento, Jesús le dio una instrucción clara. Ven. Pedro podía haberse quedado en la barca, esperando que el agua se convirtiera en algo sólido antes de dar el paso. Podía haberle pedido a Jesús una señal adicional, una confirmación extra, una certeza absoluta de que no se hundiría, pero no lo hizo. Actuó. Puso un pie fuera de la barca y comenzó a caminar. Solo cuando dio el primer paso, el milagro comenzó a suceder. Este es el principio que muchos ignoran. Dios respalda el movimiento, no la pasividad. Hay personas que pasan años esperando la señal perfecta, el momento ideal, sin darse cuenta de que la verdadera señal es la oportunidad que ya está frente a ellos. La fe no es quedarse de brazos cruzados esperando que algo cambie. La fe es moverse aun cuando no se ve el camino completo. Es actuar con la certeza de que Dios ya ha dispuesto todo, aunque las circunstancias aún no lo muestren. Mira la historia de la viuda de Sarepta. Estaba en una situación desesperada. No tenía recursos, no tenía futuro, y todo indicaba que su vida terminaría en escasez. Pero cuando el profeta llegó a su casa y le pidió que preparara un pan con lo último que tenía, ella tuvo una elección. Podía aferrarse al miedo y negarse, o podía actuar en fe, incluso cuando parecía irracional. Eligió creer. Eligió moverse. Y por ese acto de obediencia, su provisión no solo fue suficiente, sino que se multiplicó de manera sobrenatural. Aquí está el punto clave. Dios no necesita que tengas todo resuelto antes de moverte. Solo necesita que obedezcas. Si la viuda hubiera esperado a que sus tinajas estuvieran llenas antes de actuar, nunca habría visto el milagro. Si Pedro hubiera esperado a que el agua se convirtiera en suelo firme antes de salir de la barca, nunca habría experimentado lo imposible. El milagro siempre está al otro lado de la acción. ¿Cuántas veces has sentido en tu espíritu que Dios te ha llamado a hacer algo, pero lo has pospuesto porque no te sientes listo? Puede ser comenzar un proyecto, tomar una decisión financiera, dejar atrás una situación que te limita, o dar un paso en una dirección nueva.
Pero cada vez que llega el momento, una voz interna te dice, aún no es el tiempo, espera un poco más. Y así pasan los días, los meses, los años. Y lo que Dios preparó sigue sin manifestarse. No porque no sea para ti, sino porque no has decidido moverte en dirección a ello. Dios no bendice la indecisión. Dios bendice la acción respaldada por la fe. Muchas personas oran pidiendo dirección, pero cuando reciben la respuesta, no hacen nada con ella. Es como pedirle a Dios lluvia para una cosecha, pero nunca sembrar las semillas. La fe sin acción es estéril, y hasta que no decidas actuar, lo que Dios preparó seguirá esperando por ti. Hay un ejercicio que puede ayudarte a romper este ciclo. Tómate un momento y escribe 3 cosas que has sentido en tu corazón que deberías hacer, pero que has estado postergando. No importa si parecen pequeñas o si requieren un gran salto de fe. Escríbelas con claridad. Luego, junto a cada una, anota qué acción concreta puedes tomar hoy mismo para acercarte a ello. Puede ser un paso pequeño, pero debe ser algo real, algo tangible. Porque cuando te comprometes con la acción, estás enviando un mensaje claro al cielo. Estoy listo. Dios no está esperando a que tengas todos los recursos antes de moverte. Está esperando que tomes el primer paso, porque solo cuando das el primer paso, Él revela el siguiente. Así es como la provisión divina funciona. No ves la escalera completa antes de subir, pero cada escalón aparece a medida que avanzas. Imagina que estás frente a una puerta enorme. Sabes que detrás de ella está la bendición que has estado esperando. Pero la puerta no se abre sola. No importa cuánto ores, cuánto declares, cuánto creas. Si no estiras la mano para girar la manija, la puerta seguirá cerrada. Dios te da las oportunidades, pero tú debes decidir cruzarlas. El problema es que muchos han sido condicionados a pensar que la bendición llega de manera pasiva, que basta con creer y esperar. Pero la Biblia muestra algo muy diferente. Cada milagro en la Escritura fue acompañado de una acción. Moisés tuvo que extender su vara para que el mar se abriera. Los israelitas tuvieron que marchar alrededor de Jericó antes de que los muros cayeran. La mujer con flujo de sangre tuvo que abrirse paso entre la multitud para tocar el manto de Jesús. Siempre hubo un movimiento, una acción, un paso de fe. Dios honra a los que caminan con determinación, a los que, aunque no ven el resultado inmediato, siguen avanzando porque confían en que la provisión llegará en el momento correcto. No porque ellos sean capaces, sino porque Dios ya ha preparado el camino. Mira a tu alrededor. Pregúntate honestamente, ¿hay áreas en tu vida donde la pasividad ha tomado el control? Hay cosas que sabes que deberías haber hecho hace tiempo, pero que sigues posponiendo. Porque si es así, este es el momento de romper con ese patrón. La clave para la abundancia no es solo pedirla, es caminar en dirección a ella. La bendición no está detenida, solo está esperando que decidas avanzar. No necesitas más confirmaciones, no necesitas más señales. Dios ya te ha dado todo lo que necesitas para empezar. El siguiente paso depende de ti. Y cuando lo hagas, cuando tomes acción en fe, te darás cuenta de algo increíble. Dios no solo provee lo necesario, sino que lo hace en sobreabundancia. Lo que viene es mucho más grande de lo que imaginas, pero solo lo verás si decides moverte en su dirección. Ahora que has entendido este principio, hay algo más que debes saber. Dios no solo quiere darte bendición, sino enseñarte a recibirla sin miedo. Porque muchos han aprendido a actuar, pero no han aprendido a soltar lo que ya no les sirve. Y en la siguiente parte, descubrirás por qué soltar lo viejo es la clave para recibir lo nuevo. A veces, la razón por la que la bendición no llega no es porque Dios no quiera dártela, sino porque tus manos siguen aferradas a lo viejo. Es como tratar de recibir un regalo con los puños cerrados. No importa cuánto te esfuerces, cuánto ores o cuánto desees el cambio. Si sigues cargando lo que ya no te corresponde, no habrá espacio para lo nuevo. Es fácil pedirle a Dios abundancia,
pero ¿estás dispuesto a soltar lo que te mantiene estancado? Porque aquí está la verdad. Dios no llena vasos que ya están ocupados con lo que no sirve. Si tu vida está llena de hábitos que te limitan, relaciones que te drenan o pensamientos que te sabotean, la provisión no podrá manifestarse. No porque no esté disponible, sino porque sigues aferrado a lo que ya cumplió su propósito. La Biblia muestra este principio una y otra vez. Cuando Dios llamó a Abraham, le pidió que dejara su tierra y su parentela para llevarlo a un lugar donde sería bendecido. No podía recibir la promesa si seguía atado a su pasado. Lo mismo sucedió con los israelitas en Egipto. Dios tenía preparada una tierra de abundancia para ellos, pero antes debían soltar la esclavitud, no solo en lo físico, sino en su mentalidad. No puedes entrar a la tierra prometida con la mentalidad del desierto. Hay personas que se aferran a lo viejo por miedo a lo desconocido, miedo a perder seguridad, miedo a que lo nuevo no sea mejor que lo que ya tienen. Pero lo que no entienden es que Dios nunca te pedirá que sueltes algo sin tener preparado algo mayor para darte. No es pérdida, es intercambio. No es renunciar, es abrir espacio. Imagina a alguien sosteniendo una cuerda con todas sus fuerzas. Sus manos están tensas, sus dedos duelen, pero sigue aferrado porque cree que soltar significa caer. No se da cuenta de que debajo hay una red que lo sostiene. Dios es esa red. Muchas veces sigues aferrado a cosas que ya no tienen vida, sin darte cuenta de que lo que viene es mucho más grande. Hay un relato en la Biblia que muestra esto de manera impactante. Jesús estaba en casa de un joven rico que lo había seguido con entusiasmo. Este hombre lo tenía todo: riquezas, posición, prestigio. Pero Jesús vio más allá y le dijo: «Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme». No porque el dinero fuera malo, sino porque su corazón estaba tan atado a sus posesiones que no había espacio para algo más grande. No pudo soltar y perdió la oportunidad de recibir la mayor riqueza de todas. Este principio no solo aplica a bienes materiales. También hay que soltar rencores, heridas del pasado, pensamientos de escasez. Muchas personas dicen que quieren abundancia, pero en lo profundo siguen creyendo que no la merecen, que es difícil, que nunca es suficiente. Y mientras esas creencias sigan en su mente, ninguna cantidad de bendición podrá quedarse en sus manos. Es momento de hacer una pausa y reflexionar. ¿Qué estás reteniendo que ya no te sirve? Puede ser una relación que sabes que te aleja del propósito de Dios. Puede ser un hábito que te limita. Puede ser un pensamiento que repites una y otra vez, sin darte cuenta de que está moldeando tu realidad. Dios quiere darte más, pero primero necesitas soltar. Haz este ejercicio. Toma un papel y escribe 3 cosas que sientes que necesitas soltar. Puede ser un miedo, una duda, una costumbre que sabes que no te edifica. Escríbelo con honestidad. Luego, al lado de cada una, escribe lo que Dios podría poner en su lugar. Si escribiste miedo a la escasez, reemplázalo con confianza en la provisión de Dios. Si escribiste resentimiento, reemplázalo con paz y libertad. Este simple acto de escribirlo es un paso hacia la transformación. Hay algo que pocos entienden sobre la provisión de Dios. Él no da en exceso cuando aún no has soltado lo insuficiente. Es como querer llenar una vasija rota. No importa cuánto viertas en ella, si sigue teniendo grietas, el contenido se perderá. Muchas veces la verdadera razón por la que la abundancia no permanece en la vida de alguien no es porque Dios no la haya enviado, sino porque la persona nunca se deshizo de lo que la hacía fugaz. Imagina a alguien cargando una mochila llena de piedras. Cada paso es más difícil, cada movimiento se vuelve lento. Pero en lugar de soltar la carga, sigue acumulando más peso, convencido de que debe llevarlo todo consigo. Así es como muchas personas viven su vida. Se quejan de la carga, pero no están dispuestas a soltar lo que les pesa. Dios nunca te diseñó para llevar cargas innecesarias. Él dice: «Echa sobre mí tu carga y yo te sostendré». Pero esa entrega requiere un acto de confianza.
Hay quienes quieren un nuevo comienzo, pero no quieren dejar atrás lo que los mantiene atados. Piden oportunidades, pero siguen abrazando excusas. Piden abundancia, pero siguen hablando con lenguaje de escasez. No se puede caminar hacia el futuro si los pies siguen atados al pasado. Es aquí donde entra la verdadera transformación. Cuando decides soltar lo viejo, algo increíble sucede. Se abren espacios donde antes había limitación. La energía cambia. Las oportunidades comienzan a fluir. No porque antes no estuvieran ahí, sino porque ahora hay espacio para recibirlas. Haz un experimento. Durante los próximos 7 días, cada vez que sientas que una preocupación, un pensamiento de duda o un miedo al cambio aparece en tu mente, di en voz alta: estoy soltando esto y abriendo espacio para lo que Dios tiene para mí. Puede parecer simple, pero cada vez que lo haces, estás reprogramando tu mente para alinearse con la verdad de Dios. Dios quiere llenarte con lo nuevo, pero no puede hacerlo mientras sigas aferrado a lo que ya no te pertenece. No temas soltar, no temas dejar ir, porque cada vez que Dios te pide que liberes algo, no es para dejarte vacío, sino para prepararte para recibir más de lo que imaginas. No es casualidad que estés escuchando esto. Hay algo en tu vida que necesita ser soltado. Algo que, aunque ha sido parte de tu historia, no tiene por qué ser parte de tu futuro. Y hoy es el momento de dar ese paso. Cuando finalmente sueltas lo viejo, descubres algo maravilloso. La bendición que estabas esperando ya estaba lista. Solo necesitaba espacio en tu vida. Ahora que entiendes esto, hay algo más que debes saber. Dios no solo bendice a quienes sueltan, sino a quienes siembran con propósito. Porque la abundancia no solo se recibe, también se da. Y en la siguiente parte descubrirás por qué dar es el principio que multiplica todo lo que llega a tus manos. Hay quienes pasan la vida esperando una bendición sin darse cuenta de que la clave para recibir está en lo que dan. Se preguntan por qué la abundancia no llega, por qué sus esfuerzos parecen insuficientes, por qué sienten que no importa cuánto intenten. Siempre hay una sensación de escasez rondando sus vidas. Pero aquí está la verdad. Dios bendice a quienes siembran con propósito. La siembra no es solo un principio de la naturaleza, es un principio espiritual que gobierna la provisión divina. Todo en la creación de Dios sigue este principio. Una semilla no se convierte en árbol de la noche a la mañana, pero cuando es sembrada en tierra fértil, comienza un proceso invisible que, con el tiempo, da fruto. Así es la abundancia en la vida de una persona. Lo que siembras, tarde o temprano, lo cosechas. No se trata solo de dinero, sino de actitudes, acciones, palabras y fe. Hay quienes dicen que quieren prosperar, pero viven con las manos cerradas, reteniendo todo lo que tienen por miedo a perderlo. No entienden que Dios no bendice el miedo, bendice la generosidad. La riqueza que no fluye se estanca, y lo que se estanca termina perdiéndose. El agua que corre es agua viva, pero el agua que se queda quieta se pudre con el tiempo. Así pasa con las bendiciones. Están diseñadas para fluir, no para ser retenidas con temor. En la Biblia hay una historia que demuestra esto con claridad. Jesús estaba en el templo, observando cómo la gente daba sus ofrendas. Había quienes daban grandes sumas, pero su corazón no estaba conectado con el acto. Entonces llegó una viuda pobre y depositó 2 pequeñas monedas, lo único que tenía. Para los ojos humanos, era insignificante. Pero Jesús vio más allá. Esa mujer no estaba dando desde su abundancia, estaba sembrando desde su fe. Su confianza no estaba en la cantidad que tenía, sino en la provisión de Dios. Aquí está el punto clave. No se trata de cuánto das, sino de con qué intención lo haces. Hay quienes tienen mucho, pero dan poco. Y hay quienes tienen poco, pero dan con un corazón que desata el favor divino. Dios no ve la cantidad, ve la intención del corazón. Cuando siembras con fe, cuando das sin temor, cuando sueltas con la certeza de que Dios es tu fuente,
entonces te alineas con el principio de la multiplicación. Muchos piensan que deben esperar a tener más para empezar a dar. Creen que, cuando lleguen a cierto nivel de estabilidad, entonces podrán ser generosos. Pero aquí está el error. La siembra siempre precede a la cosecha. No esperas a ver frutos para sembrar una semilla. Si primero no siembras, nunca habrá cosecha. Es fácil aferrarse a lo que se tiene cuando la escasez ha sido una sombra en el pasado. Hay personas que han crecido con la mentalidad de que deben guardar cada recurso, cada oportunidad, por miedo a que no haya más. Pero la mentalidad de escasez no se rompe reteniendo, sino dando. La manera en que piensas sobre la provisión determina la manera en que la recibes. Haz un ejercicio. Cierra los ojos por un momento e imagina que tienes en tus manos una semilla. Es pequeña, insignificante, parece no tener valor. Podrías quedártela en el bolsillo, guardarla, asegurarte de no perderla. Pero si haces eso, la semilla nunca cumplirá su propósito. Ahora imagina que la siembras en tierra fértil, que con el tiempo, esa semilla se convierte en un árbol frondoso, lleno de fruto. Eso es lo que sucede cuando decides sembrar en fe. Algunas personas se preguntan por qué sus oraciones por provisión no son respondidas, pero si observan con honestidad, se darán cuenta de que han pasado más tiempo pidiendo que sembrando. La oración abre puertas, pero la acción las cruza. Dios no solo escucha peticiones, también observa acciones. Una fe sin obras está incompleta. Hay quienes siembran con temor, pensando en lo que perderán en lugar de en lo que Dios puede multiplicar. Pero Dios no es un Dios de pérdida, es un Dios de aumento. Cuando siembras en su nombre, lo que das nunca desaparece, se transforma en algo mayor. La semilla que sueltas no es pérdida, es inversión en el reino. Hay una historia que ilustra esto de manera impactante. En tiempos de hambre, Dios envió a Elías a casa de una viuda que solo tenía un poco de harina y aceite. Ella estaba lista para preparar su última comida y luego morir junto con su hijo. Pero Dios tenía otro plan. A través del profeta, le pidió que usara lo poco que tenía para alimentar a otro antes que a sí misma. Era un acto de fe radical, dar lo último que tenía sin garantía de recibir más. Pero al obedecer, lo imposible ocurrió. La harina y el aceite nunca se acabaron. Su siembra activó su provisión. Aquí está la enseñanza. Cuando das lo que parece insuficiente, Dios lo convierte en más que suficiente. La abundancia no se produce desde la acumulación, sino desde la disposición de soltar. Mira tu vida. Pregunta con sinceridad: ¿estoy reteniendo lo que debería estar sembrando? Puede ser un recurso, un talento, un tiempo que podrías invertir en otros. Dios bendice a quienes sueltan con confianza, porque saben que su provisión es infinita. Haz algo práctico. Escribe en una hoja 3 cosas que podrías sembrar en este momento. Tal vez es un apoyo financiero a alguien que lo necesita. Tal vez es tu tiempo ayudando a alguien sin esperar nada a cambio. Tal vez es una palabra de aliento que podría cambiar la vida de alguien. Comprométete a sembrarlas, porque lo que siembras con fe regresa multiplicado. Dios nunca ignora una semilla plantada en fe. La tierra responde a la siembra, y el cielo también. Pero debes decidir qué tipo de sembrador quieres ser. ¿Alguien que guarda y teme? ¿O alguien que confía y suelta? Cada vez que eliges dar, cada vez que siembras con intención, estás enviando una señal al cielo. Estoy listo para recibir más. No porque busques recompensa, sino porque entiendes que la provisión fluye a través de ti, no solo hacia ti. La bendición que retienes muere contigo, pero la que compartes se multiplica en generaciones. Dios está listo para llevarte a un nuevo nivel de provisión. Pero la clave no está solo en lo que pides, sino en lo que estás dispuesto a dar. Lo que viene a continuación te enseñará algo aún más profundo. Porque no basta con sembrar. También es necesario cerrar las puertas que drenan la bendición. Y en la siguiente parte, descubrirás cómo identificar y eliminar todo lo que está impidiendo que lo que Dios te da permanezca en tu vida.
Hay personas que oran por bendición, que siembran con fe, que declaran promesas sobre su vida, pero aún así, la abundancia nunca parece quedarse. Ven cómo la provisión llega y se va, como agua entre los dedos. Cada vez que están a punto de alcanzar algo grande, algo sucede y los deja en el mismo lugar de siempre. Se esfuerzan, trabajan, creen, pero todo se drena sin explicación. Porque la abundancia no solo depende de lo que recibes, sino de lo que permites que se escape. Dios puede llenarte de bendiciones, pero si hay fugas en tu vida, lo que Él te da no podrá permanecer. Las puertas abiertas al drenaje espiritual, emocional y financiero pueden hacer que incluso la mayor provisión desaparezca. Hay quienes no han recibido más, no porque Dios no quiera darles, sino porque no han cerrado las puertas que roban lo que Él ya les ha dado. Una persona puede tener un pozo lleno de agua, pero si hay grietas en el suelo, nunca podrá almacenar suficiente. Puede trabajar sin descanso, recibir ingresos, abrir oportunidades, pero si no identifica las fugas, siempre sentirá que lo que tiene no es suficiente. Así funciona la vida espiritual y material. No basta con recibir. Es necesario retener lo que Dios te da. Hay fugas que parecen insignificantes, pequeñas grietas que parecen no hacer daño. Pero con el tiempo, esas pequeñas pérdidas suman una gran escasez. Relaciones tóxicas, hábitos destructivos, malos manejos financieros, compromisos que no edifican. Todo eso puede estar drenando la provisión de Dios sin que te des cuenta. En la Biblia, hay una historia que muestra esto con claridad. Dios bendijo abundantemente al pueblo de Israel. Les dio tierras, riquezas y favor. Pero cada vez que se alejaban de sus caminos, sus cosechas se echaban a perder. Sus bienes eran robados y la escasez volvía. No porque Dios no quisiera bendecirlos, sino porque ellos mismos dejaban abiertas puertas que permitían que el enemigo tomara lo que les había sido dado. No supieron retener la bendición, y lo que no se protege, se pierde. Existen 3 tipos de fugas que impiden que la abundancia permanezca en la vida de una persona. La primera es la emocional. Hay quienes viven cargando preocupaciones, resentimientos y relaciones que solo los desgastan. Invierten su energía en discusiones, en conflictos innecesarios, en conexiones que en lugar de darles paz, les roban estabilidad. Dios no bendice a quienes retienen lo que les resta, en lugar de lo que les suma. Las relaciones que no edifican pueden ser una de las fugas más grandes. No todas las personas están destinadas a caminar contigo en cada etapa de tu vida. Hay conexiones que pudieron ser buenas en un tiempo, pero que ahora solo te detienen. Dios no puede darte más si sigues rodeado de quienes no están alineados con tu propósito. El segundo tipo de fuga es la financiera. Hay quienes piden a Dios provisión, pero cuando la reciben, la administran mal. Gastan más de lo que ganan, se endeudan en cosas innecesarias, toman decisiones impulsivas sin pensar en el futuro. Dios no multiplica recursos en manos que los desperdician. La abundancia no solo se trata de recibir, sino de saber administrar. En la historia de José en Egipto, Dios le dio la sabiduría para almacenar alimento en tiempos de abundancia para que, cuando llegara la escasez, no hubiera falta. No fue el dinero lo que salvó a Egipto, sino la administración correcta. A veces, la bendición que estás pidiendo ya llegó, pero no la has sabido retener. La tercera fuga es la espiritual. Hay quienes reciben bendición, pero al primer obstáculo, comienzan a dudar. Se alejan de la oración, dejan de confiar en Dios y comienzan a depender de sus propias fuerzas. Cuando una persona se desconecta de la fuente, la provisión se seca. La fe es el canal por el cual fluye la abundancia. Y si se rompe, lo que antes llegaba con facilidad comienza a desaparecer. Es momento de hacer una evaluación profunda. ¿Qué áreas de tu vida pueden estar drenando lo que Dios quiere que permanezca en ti? Puede ser una relación que sabes que no te edifica, un hábito que está consumiendo tus recursos, una mentalidad de carencia que te hace actuar desde el miedo en lugar de la fe. Si no identificas las fugas,
nunca podrás retener lo que Dios quiere darte. Haz este ejercicio. Toma un cuaderno y escribe 3 áreas en las que sientes que hay fugas en tu vida. Pueden ser emocionales, financieras o espirituales. Luego, al lado de cada una, escribe una acción concreta que puedas tomar para cerrarla. Si identificaste una relación que te resta, piensa en cómo establecer límites. Si detectaste un mal hábito financiero, decide cómo comenzar a cambiarlo. Si notaste que tu fe ha flaqueado, comprométete a fortalecer tu relación con Dios. No basta con reconocer las fugas, es necesario cerrarlas. Dios no solo quiere darte bendición, quiere que aprendas a retenerla. Él no es un Dios de pérdidas, sino de crecimiento. Pero necesitas ser intencional en proteger lo que Él ya te ha dado. Hay un principio espiritual que no puede ser ignorado. Lo que no valoras, lo pierdes. Jesús contó la parábola de los talentos, donde un señor dio diferentes cantidades de dinero a sus siervos. 2 de ellos invirtieron y multiplicaron lo que recibieron, pero uno tuvo miedo y decidió esconder su talento en la tierra. Cuando el señor regresó, no solo no le dio más, sino que le quitó lo que tenía, porque lo que no se usa correctamente, se pierde. La abundancia no es solo cuestión de recibir, sino de demostrar que puedes sostener lo que se te ha dado. Si Dios ve que cuidas y multiplicas lo poco, te dará más. Si ve que lo desperdicias, lo retendrá hasta que aprendas a administrarlo. Hay quienes creen que cerrar puertas es perder oportunidades, pero no todo lo que brilla es oro, y no toda puerta abierta proviene de Dios. Hay caminos que parecen correctos, pero solo conducen a más desgaste. Saber cerrar puertas es tan importante como saber abrirlas. Imagina que estás en una casa con múltiples ventanas y puertas abiertas. Entra la luz, pero también el polvo, el ruido, la suciedad. Si no cierras lo que no es necesario, terminarás con más caos que bendición. Así sucede en la vida. No todo lo que entra es para tu beneficio. No toda oportunidad es un regalo divino. No toda relación debe mantenerse. La clave no está solo en pedir más, sino en aprender a sostener lo que ya tienes. Porque la verdadera prosperidad no es solo recibir bendición, sino vivir en un estado donde la provisión fluya sin interrupciones. Cuando cierras las fugas, algo increíble sucede. Comienzas a notar que lo que antes se escapaba, ahora permanece. Lo que antes parecía insuficiente, ahora rinde más. Las oportunidades correctas comienzan a llegar, mientras las equivocadas dejan de ser una distracción. La abundancia no solo se trata de cuánto tienes, sino de cuán bien puedes sostenerlo. Este es un principio que transforma vidas. Y cuando entiendes cómo cerrar las puertas equivocadas, puedes finalmente entrar en la mayor de todas las llaves. La obediencia como la llave maestra de la provisión. Porque no hay estrategia, esfuerzo ni habilidad que pueda superar el favor de Dios sobre una vida alineada con su voluntad. Y en la siguiente parte, descubrirás cómo la obediencia abre puertas que el esfuerzo humano nunca podría alcanzar. Hay quienes han probado de todo para alcanzar la abundancia. Han trabajado sin descanso, han aplicado estrategias, han buscado oportunidades, pero siguen sintiendo que algo falta. Han sembrado, han esperado, han tratado de hacer lo correcto, pero por alguna razón la provisión no fluye como debería, porque hay una clave que está por encima de todas las demás: la obediencia. No hay esfuerzo humano que pueda sustituir el favor de Dios. No hay estrategia, planificación ni conexión que pueda abrir una puerta que Dios ha cerrado. Así como tampoco hay obstáculo, crisis o limitación que pueda cerrar una puerta que Dios ha decidido abrir. La verdadera abundancia no llega por talento ni por suerte. Llega cuando una persona alinea su vida con la voluntad de Dios. El problema es que muchos quieren la bendición sin la instrucción. Quieren recibir, pero sin someterse. Quieren abundancia, pero sin compromiso. Pero aquí está la verdad que pocos aceptan. Dios no respalda la desobediencia. No porque quiera limitarnos, sino porque sabe que fuera de su voluntad,
la provisión se convierte en carga. En la Biblia, hay un ejemplo claro de cómo la obediencia es la llave maestra de la provisión. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, tenía preparada para ellos una tierra de abundancia. Fluía leche y miel. Estaba lista para ser tomada. Pero lo que debía ser un viaje corto se convirtió en 40 años de desierto. No porque Dios no quisiera bendecirlos, sino porque su corazón estaba endurecido. No pudieron recibir la promesa porque no quisieron someterse a su dirección. Aquí hay algo profundo. La bendición no solo tiene que ver con lo que Dios quiere darte, sino con lo que tú estás dispuesto a obedecer. Hay personas que oran por abundancia, pero siguen caminando en direcciones que Dios ya les pidió que abandonaran. Siguen aferrados a hábitos, relaciones y decisiones que no están alineadas con su plan. Y hasta que no haya obediencia, la bendición no podrá fluir. Obedecer a Dios no siempre será cómodo, no siempre tendrá sentido, no siempre será lo que esperas. Pero obedecer a Dios siempre traerá recompensa. Cuando Dios pidió a Abraham que dejara su tierra y su parentela, no le dio detalles, no le explicó el plan completo. Solo le dijo que confiara, y Abraham obedeció, no porque entendiera, sino porque sabía que la voz de Dios nunca se equivoca. La obediencia es un acto de fe. No se trata solo de hacer lo correcto, sino de confiar en que Dios sabe lo que es mejor, incluso cuando no lo parece. Hay quienes están esperando un milagro, pero Dios está esperando su obediencia. Están pidiendo respuestas, pero Dios ya les ha hablado. Y hasta que no den el paso, lo que esperan no podrá manifestarse. La provisión sigue a la obediencia, nunca al revés. En la historia de la pesca milagrosa, Pedro y sus compañeros habían pasado toda la noche intentando pescar sin éxito. Habían usado su experiencia, su esfuerzo, todo lo que sabían hacer, pero nada funcionó. Entonces Jesús llegó y les dijo: «Echen la red al otro lado». Era un mandato simple pero ilógico. Ellos eran pescadores expertos, sabían lo que hacían, pero en ese momento la obediencia fue más importante que la lógica. Decidieron confiar y la abundancia llegó de inmediato. Aquí está la enseñanza. A veces Dios te pedirá que hagas algo que no tiene sentido, que tomes un camino inesperado, que sueltes algo a lo que te has aferrado por mucho tiempo, que lances la red en un lugar donde ya intentaste y fracasaste. Y en ese momento, tu decisión definirá si la provisión se desata o si sigues en el mismo lugar. Dios no necesita que entiendas, necesita que confíes. Porque cuando decides obedecer sin cuestionar, lo imposible comienza a suceder. Hay un ejercicio que puede ayudarte a aplicar este principio. Tómate un momento y pregúntate: ¿hay algo que Dios me ha estado pidiendo que haga, pero he estado resistiendo? Puede ser dejar un trabajo, cortar con una relación, tomar un paso de fe en algo que te da miedo. Haz una lista con las instrucciones que sientes que Dios te ha dado, pero que no has seguido. Luego, escribe qué te ha detenido y cómo puedes comenzar a obedecer, incluso con pequeños pasos. La obediencia abre puertas que el esfuerzo humano nunca podrá abrir. Cuando decides alinear tu vida con la voluntad de Dios, el favor te persigue, la provisión llega sin esfuerzo. Las oportunidades se multiplican, no porque seas más inteligente, sino porque estás caminando en el camino correcto. Hay quienes piensan que obedecer es perder, que seguir las instrucciones de Dios significa renunciar a sus propios sueños, a su propia visión. Pero lo que no entienden es que cuando sueltas lo tuyo por lo de Dios, lo que recibes es mucho mayor de lo que imaginabas. Mira la historia de la viuda en tiempos de Elías. Estaba en una crisis total. No tenía recursos, solo un poco de harina y aceite. Pero cuando el profeta llegó y le pidió que hiciera un pan con lo último que tenía, ella tuvo una decisión que tomar: aferrarse a su escasez o confiar en la palabra de Dios. Y cuando decidió obedecer, la provisión no solo llegó, sino que nunca volvió a faltar en su casa. La obediencia desata la provisión. No es la necesidad lo que mueve a Dios, sino la fe demostrada en acción. Dios ya sabe lo que necesitas, pero Él también quiere ver si estás dispuesto a confiar en su manera de proveer.
Aquí hay algo clave. Obedecer no significa entenderlo todo. No significa que el proceso será fácil. No significa que todo tendrá sentido de inmediato. Pero obedecer siempre te posicionará en el lugar correcto para recibir lo que Dios ya ha preparado. Las personas que viven en escasez suelen pensar que todo depende de su esfuerzo. Pero la verdadera abundancia no se trata de cuánto trabajas, sino de cuánto alineas tu vida con el plan de Dios. Imagina que tienes una llave en la mano. Delante de ti hay una puerta con todo lo que has estado esperando: paz, provisión, oportunidades, dirección. Pero en lugar de usar la llave correcta, intentas abrir la puerta con tu propia fuerza, con estrategias humanas, con lógica y esfuerzo. No funciona. Pero en el momento en que decides usar la llave de la obediencia, la puerta se abre sin esfuerzo, porque Dios nunca pone candados en los caminos que Él mismo te ha llamado a recorrer. Este es el principio que cambia todo. Cuando decides vivir en obediencia, la abundancia se vuelve un estado natural. No significa que no habrá desafíos, pero significa que no caminarás solo. Cuando obedeces, Dios pelea tus batallas. Cuando obedeces, la provisión te sigue. Cuando obedeces, la escasez se rompe y el favor se desata. Esta es la llave que sostiene todas las demás. Porque puedes sembrar, puedes soltar lo viejo, puedes cerrar puertas que drenan bendición. Pero si no estás alineado con lo que Dios ha pedido para ti, nada de eso será suficiente. Ahora que entiendes este principio, hay una verdad final que debes conocer. Dios no te bendice solo para ti. Lo que Él te da tiene un propósito más grande. Y en la siguiente parte, descubrirás por qué tu bendición no es solo para ti, sino para impactar a otros y transformar generaciones. Algunas personas pasan la vida buscando la bendición, orando por provisión, declarando abundancia, pero cuando finalmente la reciben, cometen un error. Piensan que es solo para ellas. Creen que la riqueza que llega a sus manos es exclusivamente para su comodidad, que la provisión es solo para su estabilidad. Pero aquí está la verdad que pocos comprenden. Dios no te bendice solo por ti. Te bendice porque hay algo más grande que quiere hacer a través de ti. La abundancia no es el destino final, es el medio por el cual Dios extiende su propósito en la tierra. No se trata solo de cuánto tienes, sino de cuánto impacto puedes generar con lo que recibes. Cuando entiendes que la bendición no termina en ti, sino que debe fluir a través de ti, la escasez deja de ser un problema. Hay quienes viven con miedo a perder lo que han recibido. Guardan, acumulan, se aferran a lo que tienen como si se les fuera a escapar de las manos. Pero lo que no entienden es que la verdadera riqueza no se retiene, se multiplica cuando se comparte. Dios no te da más para que vivas en exceso, te da más para que seas un canal de bendición para otros. En la Biblia, hay una historia que lo muestra con claridad. Jesús alimentó a una multitud con 5 panes y 2 peces. No fue solo un milagro de provisión, fue una enseñanza profunda sobre la abundancia. En lugar de guardar lo poco que tenían, los discípulos obedecieron y comenzaron a repartirlo. Y mientras lo compartían, el milagro ocurrió. La multiplicación no sucedió antes de que se diera, sucedió en el acto de dar. Dios no multiplica lo que retienes, multiplica lo que compartes. Hay personas que dicen, cuando tenga más, ayudaré a otros. Creen que primero deben alcanzar cierta estabilidad para empezar a dar. Pero es al revés. Es en el acto de dar cuando la provisión comienza a fluir de manera sobrenatural. Mira lo que pasó con Abraham. Dios le prometió una gran bendición, pero no solo para él. Le dijo que sería bendecido para ser de bendición a todas las naciones. Su riqueza, su influencia, su legado no eran solo para su familia. Eran para generaciones enteras. Dios nunca te da algo solo para ti. Siempre tiene en mente algo mayor. La pregunta no es cuánto has recibido, sino qué estás haciendo con lo que tienes. Porque todo lo que Dios pone en tus manos tiene un propósito más grande del que puedes ver en este momento. No se trata solo de dinero. Tu conocimiento, tus talentos, tu tiempo,
todo lo que posees puede ser usado para transformar vidas. Hay un ejercicio que puede ayudarte a aplicar este principio. Tómate un momento y escribe 3 cosas que Dios te ha dado. No solo bienes materiales, sino talentos, habilidades, experiencias. Luego, junto a cada una, anota una forma en la que puedes usarlas para bendecir a alguien más. Porque lo que no compartes se estanca, pero lo que decides dar, Dios lo multiplica. La mentalidad de escasez dice: si doy, me quedaré sin nada. Pero la mentalidad de abundancia dice: si doy, Dios traerá más. Porque el reino de Dios no opera bajo la lógica humana, sino bajo principios espirituales. Cuando una persona entiende que su bendición tiene un propósito mayor, algo increíble sucede. La provisión comienza a fluir de una manera que antes no era posible. Lo que parecía poco se vuelve suficiente. Las oportunidades comienzan a multiplicarse. Porque cuando Dios ve que puede confiarte más, te da más. Imagina que tienes en tus manos un recipiente. Si lo llenas de agua y lo tapas, con el tiempo el agua perderá frescura. Pero si dejas que el agua fluya, que se derrame para llenar otros vasos, entonces el agua se mantiene en movimiento, siempre limpia, siempre fresca. Así es la abundancia. Si la retienes, se estanca. Si la compartes, se multiplica. Dios no está buscando personas que solo quieran recibir. Está buscando personas que estén dispuestas a ser instrumentos de su provisión. Porque el dinero en sí mismo no tiene propósito. Pero en las manos correctas, se convierte en herramienta para cumplir la voluntad de Dios en la tierra. Mira tu vida en este momento. Has estado orando por más, sin darte cuenta de que ya tienes lo suficiente para empezar a dar. Porque la verdadera prueba no está en cuánto recibes, sino en cuánto estás dispuesto a soltar. La bendición que Dios pone en tus manos no es solo para que vivas mejor, es para que impactes el mundo. Y cuando decides alinearte con este principio, algo maravilloso sucede. Dios te confía más, porque sabe que no lo retendrás solo para ti. La abundancia verdadera no es cuánto tienes, sino cuánto puedes dar sin miedo. Porque cuando confías en que Dios es la fuente, nunca te preocuparás por quedarte sin provisión. Lo que compartes con otros es lo que realmente permanece. Este es el punto final de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Dios ha preparado abundancia para tu vida, pero cada llave que hemos visto tiene un propósito mayor. No solo se trata de cambiar tu mentalidad, de soltar lo viejo, de sembrar con propósito o de cerrar fugas. Todo esto tiene un fin: convertirte en un canal de bendición. No fuiste diseñado para vivir con miedo a la escasez. Fuiste creado para caminar en la abundancia que Dios preparó para ti. Una abundancia que no solo llena tu vida, sino que transforma a quienes te rodean. Ahora depende de ti tomar lo aprendido y aplicarlo. No importa cuánto tiempo hayas pasado en escasez. No importa cuántas veces hayas sentido que no era posible. Hoy es el momento de cambiarlo todo. Porque cuando entiendes que tu bendición no es solo para ti, sino para impactar a otros, la abundancia deja de ser una posibilidad y se convierte en una realidad. Dios ha preparado una abundancia que va más allá de lo que puedes imaginar. No es casualidad que hoy estés aquí, recibiendo esta revelación. Cada una de estas llaves no es solo un concepto, es un principio espiritual que puede transformar tu vida si decides aplicarlo. La mentalidad correcta, la gratitud, la acción con fe, el desprendimiento de lo viejo, la siembra con propósito, la protección de lo que Dios te da, la obediencia y el entendimiento de que tu bendición tiene un propósito mayor, todo está conectado. No es magia, es un proceso. No es suerte, es alineación con la voluntad de Dios. Ahora tienes en tus manos el conocimiento, pero lo más importante no es lo que has escuchado, sino lo que harás con ello. Porque la abundancia de Dios ya ha sido establecida, pero solo aquellos que deciden caminar en estos principios pueden experimentarla. No permitas que el miedo, la duda o la inacción te roben lo que ha sido preparado para ti. Da el primer paso, abre tu corazón
y prepárate, porque cuando decides aplicar estas llaves, el cielo responde. No estás solo en este camino, Dios ya ha ido delante de ti. Muchas gracias.